Creo que al final las elecciones no las deciden los partidos políticos. Los partidos políticos deciden a los candidatos, pero las elecciones las decide el voto. Hay una enorme diferencia entre el PRI y Morena. La enorme diferencia es que el PRI siempre fue un constructor de instituciones y Morena es un destructor de instituciones. Yo voy a buscar la candidatura con alegría, con optimismo. Me parece que los mexicanos merecemos que nuestro mejor carácter salga. Y ese carácter es alegre, es positivo, es constructivo. Necesitamos votar con libertad y sin miedo. En Morena están mucho más divididos que en la oposición. A ver, Beatriz, entrando en el 24, está todo este debate de si la oposición podrá o no hacer un frente, entre ellos el PRI, con el PAN, con el PRD, quizá con Movimiento Ciudadano, para hacerle frente a este partido, pues, en el poder, fuerte, autoritario, dominante en muchos campos a nivel de recursos económicos, la operación política que tiene. ¿Cuál es tu visión de este camino hacia el 2024 que pasa por 2023 en Estado de México y en Coahuila? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo percibes? ¿Y cuál sientes tú que va a ser o que debe ser tu participación personal en este escenario? Mira, mi participación personal la tengo muy decidida. Yo procuraré ser candidata, soy aspirante a obtener la candidatura hacia el interior del PRI y si se da una alianza, a tener la candidatura de la alianza y a competir con el propósito de obtener la victoria. Pondré mi experiencia, mi entusiasmo, mi decisión para que eso suceda. Pero dicho esto, quisiera hacer un análisis más desde fuera, más como observadora de la realidad política. Primero, me parece que los mexicanos se deben de preguntar si quieren que siga un gobierno de Morena, si están satisfechos con la situación de inseguridad pública, si están satisfechos con la reducción de márgenes democráticos, si están de acuerdo con que tensemos nuestras relaciones internacionales con nuestro principal socio comercial en América del Norte y con nuestro principal aliado en Europa, que es España. Si tienen una visión del desarrollo que supone apoyar la subsistencia en lugar de respaldar el desarrollo integral de todos los mexicanos. Si les gusta un México polarizado. Creo que al final las elecciones no las deciden los partidos políticos. Los partidos políticos deciden a los candidatos, pero las elecciones las decide el voto ciudadano. La realidad es que con 3.8 electores de cada 10 se ha pretendido instaurar un gobierno más parecido a una expresión totalitaria que a un gobierno democrático. Eso es lo que se tiene que preguntar la ciudadanía. Y los partidos tendrán que tener la aptitud, la habilidad de presentar candidatos y candidatas que resulten respetables para la ciudadanía. Ya no te digo que resulten atractivos, porque ese es un término más superfluo. No, que sean respetables, que garanticen que sabrán gobernar, que sean honrados. Entonces, va a ser un momento crucial para la vida del país. ¿Sientes, Beatriz, que estamos en una etapa similar a la que vivimos en un momento dado en este país, de la década, digámoslo así, de los 50s a los 80s, en donde el bloque hegemónico todopoderoso del PRI mandaba, hacía, dictaba y era invencible? No había oposición que pudiera ganar la presidencia durante 70 años. Y de pronto hoy, después de pasar por dos fallidas, o una fallida y esta también, para mí, transición de partidos, pues volvemos a una retrogresión, a un partido
surgidos, como bien dijiste ahorita, con la mayoría de la genética priista, vuelven otra vez a tomar ese control férreo de poder y empezar a retomar el choque con las instituciones, el prurito de no facilitar la democracia, la forma de sentirse autoritariamente dueños del poder, porque es lo que hoy se siente, porque hoy se defenesta a todo lo que no sea afín al gobierno o al partido en el poder, como solía en sus peores tiempos, que los hubo muchos muy buenos, pero en sus peores tiempos ocurría con el PRI. ¿Crees que estamos en una posición de ese tipo? Mira, hace unos meses yo hubiera contestado de otra manera, pero profundizando, hay una enorme diferencia entre el PRI y Morena, y entre el liderazgo de Morena en manos del presidente López Obrador y el liderazgo en cualquiera de los peores momentos del PRI. La enorme diferencia es que el PRI siempre fue un constructor de instituciones y Morena es un destructor de instituciones. Y el presidente López Obrador no es un edificador de instituciones. Quisieron hacer el INSABI, pero para hacer el INSABI desplazaron a todos los médicos, a las eminencias médicas. Al Seguro Popular. Y nombraron no sé si es arqueólogo o antropólogo, es experto en Palenque, eso sí sé, pero no es un hombre que conozca de políticas de salud pública. ¿Y para qué te pongo otros ejemplos? Habíamos trabajado porque hubiera escuelas de tiempo completo, una estrategia educativa que responde a todas las hipotéticas prioridades de Morena. Atiende a los niños, apoya su nutrición, respalda a las madres de familia, se mejora la educación, y decidieron desaparecer las escuelas de tiempo completo. Verdaderamente no entiendo. No, hay una enorme diferencia en ser constructor de instituciones a ser destructor de instituciones. No, lo que creo es que en una alternancia y en una normalidad democrática que no acaba de cuajar, como es la mexicana, tendencias autoritarias es gravísimo que se reproduzcan, porque los mexicanos tendemos a ser autoritarios. Tienes que tener una profunda vocación democrática para no confundirte. Y en ese sentido, todo lo que se vino construyendo los últimos 40 años a partir de la reforma política de Reyes Heroles, para atrás, y la autonomía de los órganos electorales que exigían los verdaderos dirigentes de izquierda, que sean autónomos, que no metan las manos el gobierno en las elecciones, para atrás, y la posibilidad de que haya transparencia y quede claro cómo se asignan los contratos, para atrás, y que no se gobierne a partir de caprichos, sino que haya una estrategia planificada y que se prevea el destino de los presupuestos, para atrás. Entonces, es evidente que el destino de 2024 tendrá que ver, o somos una sociedad que profundice en un sistema político democrático del siglo XXI, que reconozca que es la era del conocimiento, que tenga una política de ciencia verdadera, de innovación tecnológica, que se inscriba en el mundo como lo que México es, una potencia intermedia, o somos una sociedad que vea para atrás. Fernando Enrique Cardoso estableció un concepto en una utopía regresiva. Utopía porque no se va a alcanzar y regresiva porque no tiene que ver con la realidad contemporánea. A ver, Beatriz, usted que decías a Cardoso, tú eres una política que tiene un peso específico internacional y muy particularmente en América Latina, porque has estado en todos los grandes lugares, los epicentros políticos que han hecho políticas públicas para América Latina, y has sido embajador en diferentes instancias. ¿Cómo lees tú situación del regreso o de la instauración de la izquierda, tanto en el Chile de Boric, como en el Perú de Castillo, como en la Colombia de Petro, ¿sí? No se diga ya lo que se tenía con Maduro en Venezuela, lo que se tenía en Bolivia, lo que pasa en México, que de repente propició que todo el continente se fuera hacia la izquierda y despreciara
¿sí? Lo que eran aquellos famosos acuerdos de Washington y se fueran hacia todo lo que eran los acuerdos de Río. Qué bueno que lo planteas así, porque eso me permite hacer un comentario para nada ortodoxo. Uh-huh. Yo creo que la crisis del capital financiero que se reflejó hace algunos años y que supuso que el capital financiero iba a tomar medidas para regularse, no se resolvió. Uh-huh. Ni es cierto que hubo límites para las instituciones financieras, ni es cierto que se revisó un gran programa de reactivación económica para la región, ni es cierto que las áreas articuladas a los bancos centrales tomaran medidas para flexibilizar la restricción de inversión. Y bueno, pues las sociedades resienten la realidad de salarios castigados, de crédito cerrado, de grandes tasas de interés para comprar vivienda. Y en un área como es nuestra región, que tuvo 200 años de coloniaje, en ocasiones muy devastador, y que tiene problemas de exclusión de grandes segmentos de la población, pues si no cambias las cosas, finalmente la realidad te las cambia. El voto es el castigo. Así es. Entonces tú tienes que reconocer que independientemente de que estés en la égida del mundo occidental de desarrollo capitalista, tienes que diseñar un capitalismo social, tienes que tener empresas con responsabilidad social, tienes que hacerte cargo de la importancia del medio ambiente y tienes que saber que el trabajo debe ser bien remunerado y tienes que establecer mecanismos de inclusión social. Por eso me parece que de distintas maneras se expresó esa realidad social. Y es casi uniforme en toda la región. Ya incluso con el regreso de Lula. Así es. A Brasil. Finalmente, Beatriz, tú dijiste, y ya lo comentaste aquí, vas a buscar la candidatura presidencial para el 24. ¿Cuál es la ruta crítica que prevés de hoy hacia el 24? No solamente en tu persona, sino en lo que es el concierto de los partidos, diferentes partidos, o el bloque, o lo que se vaya a hacer para poder enfrentar, desafiar a lo que es el partido en el poder. Mira, primero yo voy a buscar la candidatura con alegría, con optimismo. Me parece que los mexicanos merecemos que nuestro mejor carácter salga. Y ese carácter es alegre, es positivo, es constructivo. Voy a invitar a las mujeres, es una etapa de gran protagonismo de las mujeres. Quiero hacer las cosas con los jóvenes, quiero escuchar a los jóvenes. Es una etapa en donde tenemos que aprender de los jóvenes y construir con ellos. Yo pienso que va a seguir un proceso de degradación de la política, que tenemos que ser muy sensatos y maduros para no creer que descalificándonos todos contra todos le ayudamos a la democracia, más bien ayudamos al deterioro de la democracia, que la política no es la lucha libre en la Arena México, que la política significa la posibilidad de conversar, de dialogar, de llegar a acuerdos, de construir, de armonizar. Esta sociedad necesita certezas, necesita certidumbres. La gente tiene miedo. Le tiene miedo a la violencia, le tiene miedo a los asaltos, le tiene miedo a que 2 cuadras para allá haya una balacera y le toque. La gente tiene miedo de que tenga que cerrar su empresa. La gente tiene miedo de que lo corran. Los muchachos tienen miedo que después de haber estudiado 15 años en la mejor escuela salgan y no tengan trabajo. De que se enfermen, no hay medicamentos. Entonces, tenemos que regresar a una sociedad con certidumbres, con certezas. Y para ello no hay que deteriorar a la política. Hay que exigir que haya una elección limpia, una elección en donde el gobierno no meta las manos, una elección en donde no se le pida a quienes reciben una transferencia directa que paguen con su voto, con su sufragio, que sepa la ciudadanía que esos recursos que reciben se aportan con los impuestos de todos y ya son un derecho constitucional que no se les va a quitar
Necesitamos votar con libertad y sin miedo. Y creo que si tenemos una elección competitiva, limpia, le vamos a hacer bien al país y a la democracia mexicana. ¿Crees tú, Beatriz, que en esta parte que le damos en llamar oposición, sin mencionar partidos, se estén dando las condiciones para que pueda allanarse el camino hacia construir algo que pueda por lo menos ser competitivo contra este monolito Morena que pues prácticamente es avasallador, por lo menos en las encuestas? Primero, te diría que no es monolito. En Morena están mucho más divididos que en la oposición. La corriente de Corcholata 1, la corriente de Corcholata 2, la corriente de Corcholata 3, los que no están de acuerdo con ninguna de las corcholatas, el proceso de selección de delegados a su Asamblea Nacional estuvo impugnado no sé por cuántas decenas de juicios. No, hombre, están divididísimos. Y además, como tú dices, si uno lee la letra chiquita de Guacamaya Leaks, verás algunos nombres ahí muy morenazos. Entonces, no, todavía falta. Largo trecho para el 24. Mucha agua bajo del puente. Entre tanto, finalmente, ¿qué estará haciendo de aquí a que llegue ese momento Beatriz Paredes? Yo estaré platicando con los ciudadanos, con las ciudadanas, con los jóvenes, con las mujeres. Les diré quién soy, les ofreceré mi mano y los invitaré a que construyamos democracia en el país. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por estar aquí en Magenta y estaremos viendo pronto en el trayecto de aquí al 24. Muchísimas gracias. Gracias.